Hola, soy Alejandro. El mismo día que enterré a mi esposa, la mujer de mi vida, mi único hijo y mi nuera, me sentaron en la mesa de la cocina, la misma que yo construí con mis propias manos, y me despojaron de todo. Me quitaron la empresa que fundé con mi sudor, vendieron la casa que albergaba todos nuestros recuerdos, y me dejaron en este pequeño y frío apartamento. Me dijeron que era para protegerme, porque ya estaba viejo y no podía tomar decisiones. Creían que mi silencio era debilidad, que mi dolor me había vuelto un tonto. ¿Alguna vez te han hecho sentir como una carga justo cuando más necesitabas a tu familia? Antes de contarte el momento exacto en que descubrí su plan y la frialdad en sus ojos, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre decide que su dignidad vale más que la sangre. El conflicto principal se desató en medio de la niebla de mi luto. Aún sentía el vacío de la ausencia de mi esposa cuando Javier y Carla extendieron los papeles sobre la mesa. Hablaban con una calma ensayada, usando palabras como simplificar tu vida y cuidar de tu patrimonio. Recuerdo la sensación del bolígrafo frío en mi mano temblorosa. Confié ciegamente. ¿Cómo no hacerlo? Era mi hijo, mi sangre. Firmé donde me indicaron, sin leer las letras pequeñas, porque el dolor era tan grande que no me permitía pensar con claridad. Ellos contaban con eso. Aprovecharon mi vulnerabilidad, mi momento de mayor debilidad, para ejecutar su plan. Fue un golpe rápido, limpio y devastador. En menos de una hora la vida que había construido durante más de 50 años ya no me pertenecía legalmente. Solo me di cuenta de la magnitud de mi error mucho después. Me trasladaron a este apartamento de una sola habitación, como si fuera un mueble viejo que ya no encajaba en la nueva decoración de sus vidas. El lugar es limpio, sí, pero impersonal y desolador. No hay ni una sola foto mía con mi esposa, ni uno de los muebles que tallé con tanto amor. Todo aquí fue elegido por Javier y Carla, funcional, barato y sin alma. Es un contraste brutal con mi antiguo hogar, donde cada rincón contaba una historia, donde el olor a madera y barniz era el perfume de mi existencia. Aquí, el único olor es el de la soledad y el desinfectante. Me paso los días mirando por la ventana un paisaje urbano que no reconozco, sintiéndome como un prisionero en una celda que ellos llaman mi nuevo hogar. Es una humillación silenciosa que me carcome por dentro cada mañana. Las visitas de Javier y Carla son un ritual de hipocresía que duele más que el abandono mismo. Llegan una vez por semana, siempre con prisa. Javier apenas me mira a los ojos. Su atención está pegada a la pantalla de su celular, respondiendo mensajes de trabajo que parecen mucho más importantes que su padre. Carla, por su parte, me entrega recipientes con comida preparada y me hace preguntas superficiales sin esperar realmente una respuesta. ¿Cómo estás, papá? ¿Necesitas algo? Sus palabras son huecas, un guión aprendido para cumplir con su deber. A veces se quejan sutilmente de lo costoso que es todo, insinuando que mi manutención es una carga financiera. Se van tan rápido como llegaron, dejándome con el sabor amargo de su indiferencia y un silencio aún más profundo que antes. En mis noches de insomnio, mi mente viaja al pasado, a mi viejo taller. Cierro los ojos y casi puedo oler el aserrín y la resina. Recuerdo a un pequeño Javier, con los ojos llenos de asombro, mientras yo le enseñaba a sujetar un formón. Su carita de orgullo cuando terminó de lijar su primer trozo de madera es una imagen grabada a fuego en mi memoria. Construí esa empresa de muebles no para mí, sino para él. Sacrifiqué mi verdadera pasión, la de ser un ebanista artesano y crear piezas únicas, para levantar un negocio comercial que le asegurara un futuro próspero. Le entregué mis sueños en una bandeja de plata, con la promesa de que ese sería su legado. Ahora, ese recuerdo se siente como una traición a mí mismo, una prueba dolorosa de cómo el hombre que crié se transformó en este extraño. Poco a poco, en la quietud forzada de mis días, comencé a atar cabos. Pequeños detalles que antes pasaba por alto, ahora gritaban la verdad. Un comentario casual de Javier sobre un viaje de lujo a Europa, el reloj carísimo que vi en su muñeca, el auto nuevo que Carla conducía la última vez que vino a dejarme la compra.
¿Cómo podían permitirse ese estilo de vida si la empresa, según ellos, apenas se mantenía a flote y mi cuidado era una carga tan pesada? La prisa con la que me hicieron firmar los papeles, la venta sospechosamente rápida de la casa familiar, sus constantes lamentos financieros, todo encajaba. La niebla del duelo se disipó y fue reemplazada por una claridad helada y dolorosa. Esto no fue un acto impulsivo para protegerme, fue un plan fríamente calculado. Y yo fui el ingenuo que cayó en su trampa. La rabia que sentí en ese momento fue una llama fría que me quemó por dentro. No era la rabia explosiva de la juventud, sino una indignación profunda y silenciosa. Me di cuenta de que mi dolor no les importaba en lo más mínimo. Era simplemente un obstáculo que habían sorteado con éxito. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la oscuridad de mi nuevo cuarto, mirando las sombras en la pared, y por primera vez desde que mi esposa se fue, no lloré por ella. Lloré por mí, por el hombre que había criado, por el padre que creía haber sido. Me habían despojado de mi hogar, de mi legado, pero lo que más me dolía era que me habían robado la imagen que tenía de mi propio hijo. Esa noche, el luto por mi esposa se mezcló con el luto por el hijo que creía tener. Mi rutina se convirtió en un ejercicio de supervivencia emocional. Cada mañana, al despertar en esa cama extraña, sentía el peso de las paredes blancas y vacías. No había nada mío allí, excepto la ropa que me habían empacado. Un día, la pata de la mesita de noche se aflojó. Instintivamente busqué mi caja de herramientas, mi compañera de toda la vida, antes de recordar que ya no la tenía. Se había quedado atrás, vendida junto con todo lo demás. Me sentí amputado, inútil. Intenté arreglarla con un cuchillo de cocina y un trozo de cartón, y la frustración me invadió. Yo, que había construido muebles que eran obras de arte, ahora luchaba por arreglar una mesa barata y endeble. Fue una humillación pequeña pero profunda, un recordatorio constante de que ya no era el hombre que solía ser, al menos no a los ojos de mi familia. Las visitas semanales se volvieron cada vez más insoportables. Javier llegaba, me daba una palmada en el hombro y se sentaba en el único sillón, absorto en su teléfono. Carla, por su parte, revoloteaba por el pequeño espacio, abriendo la nevera para dejar los túpers con comida, comentando sobre el polvo en un estante que ella misma había instalado. Una vez, la escuché susurrarle a Javier: «Podríamos haber conseguido algo aún más. Barato, total, él ni se mueve de aquí». No creían que los escuchaba, o quizás no les importaba. Fingí no oír nada, pero cada palabra era una aguja clavándose en mi orgullo. Me trataban como a una planta que solo necesitaba agua y un poco de sol, olvidando que todavía tenía raíces, que todavía sentía. Fue entonces cuando empecé a escaparme. Mi viejo amigo, Miguel, todavía tenía su pequeño taller de carpintería a unas cuadras de su casa, al otro lado de la ciudad. 2 veces por semana tomaba el autobús temprano en la mañana, sintiendo una chispa de libertad que no había experimentado en meses. El viaje era largo, pero cada parada me alejaba más de mi celda y me acercaba a mi santuario. Al entrar al taller, el olor a cedro, pino y barniz me envolvía como un abrazo cálido. Era el aroma de mi vida, de mi verdadera identidad. Allí, entre las herramientas gastadas y los tablones de madera, yo no era el viejo inútil que mi hijo veía. Era Alejandro, el ebanista. Miguel me dejaba trabajar en 1900 paz, entendiendo sin palabras que ese lugar era mi única medicina. Un día, mientras lijaba una pieza de nogal que había guardado por más de 30 años, mi amigo Miguel se acercó con una mirada preocupada. Me contó que se había encontrado con un antiguo proveedor de nuestra empresa. El hombre, sin saber nada de mi situación, felicitó a Miguel por el gran negocio que Javier había hecho vendiendo toda la maquinaria pesada de la fábrica a una compañía internacional. Según el proveedor, la venta se había cerrado por una cifra millonaria apenas un mes después de que yo firmara los papeles. Javier me había dicho que la empresa estaba al borde de la quiebra y que apenas podía cubrir los gastos. La mentira era tan descarada, tan monumental, que por un momento el aire me faltó. La traición ya no era una sospecha,
era un hecho brutal y documentado. Esa revelación cambió algo dentro de mí. La tristeza dio paso a una ira fría y calculadora. Ya no me sentía una víctima indefensa. Cada golpe de martillo, cada corte preciso con la sierra en el taller de Miguel, se convirtió en un acto de recuperación. Estaba canalizando todo mi dolor, toda mi rabia, en la madera. Mis manos, que ellos consideraban viejas y temblorosas, se movían con una precisión y una fuerza que no recordaba tener. No estaba construyendo simples muebles, estaba forjando mi respuesta, mi declaración de independencia. Estaba creando belleza a partir de la fealdad de su traición. Cada pieza era un testimonio silencioso de mi valía, una prueba de que el talento y la dignidad no se pueden firmar en un papel ni arrebatar con engaños. Una tarde, mientras Javier y Carla hacían su visita de rigor, ocurrió el estímulo que necesitaba. Carla dejó su bolso en la mesa y su teléfono, que estaba dentro, vibró. La pantalla se iluminó y pude leer la vista previa de un mensaje de su agente inmobiliario. Felicidades por la venta de la casa de la playa. La comisión fue excelente. ¿Casa en la playa? Nunca tuvimos una casa en la playa. El dinero de la venta de mi hogar, de mi empresa, no solo financiaba sus lujos, sino que lo estaban invirtiendo, multiplicándolo a mis espaldas, mientras a mí me daban migajas. En ese instante, mi plan tomó forma definitiva. Los miré a los dos, a sus sonrisas falsas y sus preguntas vacías, y por primera vez en mucho tiempo sonreí para mis adentros. No sabían que su codicia acababa de darme el arma más poderosa de todas, la verdad. Con el plan ya sembrado en mi mente, cada visita de Javier y Carla se convirtió en un acto de teatro en el que yo era el director silencioso. Seguía mi rutina en el apartamento con una docilidad calculada, asintiendo a sus comentarios vacíos y aceptando sus tuppers de comida con una gratitud fingida. Pero por dentro, una energía nueva me recorría. Mis escapadas al taller de Miguel ya no eran solo un refugio, sino mi cuartel general. Allí, el Alejandro frágil y dependiente desaparecía. Mis manos, que en el apartamento a veces temblaban al sostener una taza, se volvían firmes y seguras al empuñar un formón. Estaba construyendo mi respuesta, pieza por pieza, en el silencio sagrado del aserrín y la madera, lejos de sus ojos codiciosos y su falsa compasión. La hipocresía de ambos se volvió casi cómica, si no fuera tan dolorosa. Un sábado, Carla llegó con un cuadro barato de un paisaje genérico. «Para que el lugar se sienta más hogareño, papá», dijo con una sonrisa radiante, mientras lo colgaba torcido en la pared. Ignoró por completo el espacio vacío donde antes colgaba un retrato de mi esposa, una pintura que yo mismo había enmarcado con caoba tallada. Javier, por su parte, se quejó de una inversión fallida en la bolsa, lamentando cómo el dinero se iba como agua. Lo escuché con atención, manteniendo mi expresión neutra, mientras pensaba en la casa de la playa y el reloj de lujo que adornaba su muñeca. Estaban tan inmersos en su propia farsa que no se daban cuenta de que yo ya no era parte de su audiencia crédula. La primera gran prueba llegó una tarde de martes. Había pasado todo el día en el taller de Miguel, terminando los detalles de una silla de balancín hecha de cerezo, una de las 12 piezas de mi colección secreta. Regresé al apartamento más tarde de lo habitual, agotado pero satisfecho. Al abrir la puerta, me los encontré a los dos sentados en el pequeño sofá, con cara de pocos amigos. «Papá, ¿dónde estabas? Te llamamos varias veces», dijo Javier, su tono a medio camino entre la preocupación fingida y la irritación genuina. Carla me escrutaba con sus ojos pequeños y afilados. Sentí un escalofrío. Por un momento, temí que hubieran descubierto algo. El corazón me latió con fuerza, pero mantuve la calma que había estado practicando durante semanas. Salí a caminar un poco más lejos de lo usual, respondí con voz tranquila mientras me quitaba el abrigo. El médico dijo que es bueno para la circulación. Carla se levantó y se acercó a mí, oliendo el aire con disimulo. «Hueles raro», comentó, arrugando la nariz, «como a polvo y a químico». Era el olor del barniz y el aserrín, el perfume de mi verdadera vida. «Debe ser el aire de la calle, hija. La ciudad está cada día más contaminada», repliqué, evitando su mirada. Vi la duda en sus ojos,
una sospecha incipiente que no supieron cómo articular. No dijeron nada más, pero esa noche, cuando se fueron, supe que algo había cambiado. Ya no me veían solo como un viejo inofensivo, sino como un viejo inofensivo que quizás guardaba un pequeño secreto. Ese incidente me obligó a ser más cauteloso, pero también encendió una nueva llama de determinación en mi interior. Comencé a llevar un registro detallado en una pequeña libreta de cuero que había pertenecido a mi esposa. Anotaba todo: la hora exacta de sus visitas, la duración, los comentarios hirientes disfrazados de preocupación, las mentiras sobre sus finanzas. Apunté la fecha en que Carla se quejó del costo de mi medicina, justo 2 días después de que la viera llegar en su auto nuevo. Documenté la llamada de Javier en la que me pedía un pequeño préstamo de mi pensión para una emergencia, mientras yo sabía que acababa de regresar de un fin de semana en un resort de lujo. Esa libreta se convirtió en mi testigo silencioso, en la prueba irrefutable de su engaño. Mientras tanto, en el taller, mi trabajo avanzaba a un ritmo que ni yo mismo creía posible. Miguel, mi cómplice y amigo leal, trajo un día a un conocido suyo, un crítico de arte y diseño de interiores, llamado Julián. No le dijo quién era yo, simplemente le mostró una de las piezas terminadas, un escritorio de ébano con incrustaciones de nácar. Recuerdo la expresión de Julián, cómo sus dedos recorrieron la superficie pulida con una reverencia que no había visto en años. No dijo mucho, pero sus ojos lo decían todo. Antes de irse, le dejó a Miguel su tarjeta. «Si el artesano decide vender esta colección», dijo con seriedad, «que me llame a mí primero. El mundo necesita ver esto». Esa tarjeta se sintió como la primera piedra de mi nueva fortaleza. Con la validación de Julián, mi propósito se solidificó. Ya no se trataba solo de una venganza personal o de recuperar mi dignidad. Se trataba de honrar mi don, el talento que Dios me había dado y que yo había sacrificado por un negocio que mi hijo había destrozado. Las últimas piezas de la colección las trabajé con una devoción febril. Noches enteras, bajo la luz tenue de una lámpara en el taller de Miguel, mis manos daban forma a la madera, infundiendo en cada veta mi dolor, mi rabia, pero también mi esperanza. Estaba a punto de terminar. La colección estaba casi completa, y sabía con una certeza absoluta que el día del ajuste de cuentas se acercaba. El telón de su teatro de mentiras estaba a punto de caer, y yo sería quien tirara de la cuerda. El día que lo cambió todo comenzó con una llamada telefónica. Era Julián, el crítico de arte. Su voz, al otro lado de la línea, era una mezcla de entusiasmo y profesionalismo. Me informó que una prestigiosa galería del centro de la ciudad estaba fascinada con las fotografías de mi colección. Querían organizar una exhibición exclusiva, seguida de una subasta privada para coleccionistas de alto nivel. Habló de cifras que mi mente apenas podía procesar, de un legado que creía perdido para siempre. Mientras lo escuchaba, mis manos, esas mismas que mi hijo consideraba inútiles, sostenían el teléfono con firmeza. Sentí un vértigo, una mezcla de terror y una profunda sensación de vindicación. El plan silencioso que había estado forjando en la soledad de mi mente y en el refugio del taller de Miguel estaba a punto de convertirse en una realidad ineludible. El tiempo de las sombras había terminado. Una semana después, como si pudieran oler el cambio en el aire, Javier y Carla aparecieron en mi puerta con una urgencia que no les había visto en años. Esta vez no hubo quejas veladas ni comentarios superficiales. Se sentaron frente a mí y Javier, con una falsa seriedad, fue directo al grano. «Papá, hemos estado pensando, con la economía como está y tus gastos médicos, ¿estás seguro de que no tienes algún ahorro guardado por ahí? Algo de los viejos tiempos que mamá y tú guardaran para una emergencia». La desfachatez de su pregunta me dejó sin aliento. Me estaban pidiendo que les entregara las últimas migajas que creían que yo tenía, mientras ellos vivían de la fortuna que me habían robado. Los miré fijamente, manteniendo la expresión vacía y confundida que tanto se habían acostumbrado a ver, y simplemente negué con la cabeza. «No, hijo, lo saben todo, no hay nada más». Su decepción fue tan visible que casi pude tocarla.
El golpe de gracia para ellos llegó en forma de papel satinado. Miguel me trajo una copia de la revista Diseño y Legado, una de las más respetadas del país. Y allí, en una doble página, estaba mi obra. Una fotografía impecable de mi escritorio de ébano, con el titular El renacimiento de Alejandro García, el maestro ebanista que el tiempo olvidó. El artículo hablaba de mi estilo, de la precisión de mis ensamblajes, de la pasión evidente en cada curva. Ver mi nombre, mi verdadero yo, reconocido de esa manera después de tanto tiempo, fue abrumador. No era solo sobre el dinero o el éxito, era la validación de toda una vida. Era la prueba tangible de que yo no era el anciano senil y dependiente que ellos habían querido que fuera. Sostuve la revista con manos temblorosas, y por primera vez no sentí rabia ni dolor. Sentí poder, el poder silencioso de la verdad. No tuve que esperar mucho para sentir el impacto de esa publicación. Esa misma tarde, las llamadas de Javier a mi teléfono, ese que rara vez sonaba, se volvieron incesantes. No contesté. Podía imaginármelos perfectamente. Carla arrebatándole la revista de las manos, sus ojos recorriendo las líneas con incredulidad y luego con una codicia febril. Podía oír sus susurros frenéticos, sus cálculos rápidos, la realización de que el viejo, al que habían descartado y arrinconado en un apartamento barato, estaba sentado sobre una mina de oro. La noticia debió caer sobre ellos como una bomba, destrozando su narrativa de control y superioridad. El padre frágil y desvalido se había transformado, de la noche a la mañana, en un activo valioso, y ahora el pánico de haber sido excluidos de la ecuación los estaba consumiendo. Su mundo de mentiras cómodas se había hecho añicos. Al día siguiente, su comportamiento cambió de una manera casi grotesca. Llegaron con mi pastel favorito, ese que no probaba desde que mi esposa vivía. Carla se dedicó a limpiar mi pequeño apartamento con un esmero que nunca antes había mostrado, mientras Javier no paraba de elogiar mi talento oculto. «Papá, nunca nos dijiste que seguías creando estas maravillas. Deberíamos celebrarlo», decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me ofrecieron mudarme con ellos a una casa más grande, donde tendría mi propio taller. La hipocresía era tan densa que podía cortar con un cuchillo. Yo los observaba en silencio, asintiendo dócilmente, aceptando sus halagos vacíos. Cada palabra falsa, cada gesto interesado, era una nueva entrada en el diario que guardaba en mi bolsillo, un nuevo clavo en el ataúd de su engaño. Se estaban exponiendo a sí mismos, sin que yo tuviera que decir una sola palabra. La invitación oficial de la galería llegó 2 días después. Un sobre elegante, con mi nombre caligrafiado. Era para un evento privado la noche antes de la subasta, una recepción exclusiva para los compradores más importantes. Cuando se lo mencioné casualmente a Javier, sus ojos se iluminaron con una avaricia mal disimulada. «Por supuesto que iremos contigo, papá. Somos tu familia. Tenemos que estar ahí para apoyarte», dijo, colocando una mano sobre mi hombro en un gesto que pretendía ser de afecto. Carla asintió con vehemencia, ya planeando su atuendo. Querían estar en primera fila, no por orgullo, sino para asegurarse de que nadie más se interpusiera entre ellos y mi recién revelada fortuna. Acepté su compañía con una calma que los desconcertó. «Claro, hijos, vengan conmigo». Sabía que ese era el escenario perfecto. El teatro estaba listo, y los actores principales acababan de confirmar su asistencia para el acto final. La noche antes del evento, el silencio en mi apartamento era diferente. No era el silencio de la soledad, sino el de la calma antes de la tormenta. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo la pequeña libreta de cuero de mi esposa. Repasé mis anotaciones, las fechas, las mentiras, las humillaciones. No sentía odio, sino una especie de paz helada, una claridad absoluta. Pensé en ella, en la vida que construimos juntos, en los sueños que tuve para nuestro hijo. El hombre en el que se había convertido no era culpa mía, pero la respuesta que daría mañana sí sería mi responsabilidad. No se trataba de venganza, sino de justicia. Se trataba de poner cada cosa en su lugar, de honrar mi trabajo, mi dignidad y la memoria de mi esposa. Cerré la libreta y la guardé en el bolsillo interior de mi saco. Estaba listo,
Por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, sin fantasmas ni lamentos. La galería de arte era un mundo aparte, un universo de paredes blancas, luces cálidas y susurros respetuosos. Mis muebles, mis 12 piezas, estaban dispuestos como esculturas sagradas, cada uno bajo un foco de luz que resaltaba la veta de la madera, el brillo del barniz. Javier y Carla se pegaron a mis costados, como si fueran mis sombras, sus manos posándose en mi brazo a cada tanto, sus sonrisas dirigidas a cualquier persona importante que pasara cerca. Actuaban el papel de la familia devota a la perfección, asegurándose de que todos vieran el cuadro completo, el genio redescubierto y sus orgullosos herederos. Yo me dejaba llevar, un viejo barco navegando en aguas extrañas, sintiendo el peso de la noche sobre mis hombros, pero por dentro estaba más sereno que nunca. El momento por el que había trabajado en silencio durante 2 años había llegado. Julián, el galerista, se acercó a nosotros con una copa de champán en la mano y una sonrisa que parecía genuina. Alejandro, es un honor. Su trabajo es trascendente. La gente está maravillada. Antes de que yo pudiera responder, Javier intervino, su voz llena de un orgullo fabricado. Siempre supimos que papá tenía este don. A veces los grandes artistas solo necesitan el apoyo correcto para volver a florecer. Carla asintió, añadiendo con dulzura: hemos estado a su lado en cada paso de este nuevo viaje, asegurándonos de que tuviera todo lo que necesitaba. Escuché sus mentiras, tan fluidas y ensayadas, y no dije nada. Mi silencio, que una vez interpretaron como debilidad, se había convertido en mi escudo. Dejé que se hundieran más y más en su propia farsa, construyendo el pedestal desde el cual su caída sería mucho más dura. Cuando Julián se excusó para atender a otros invitados, me volví hacia ellos. El murmullo de la multitud creaba una burbuja de privacidad a nuestro alrededor. Es impresionante ver todo esto, ¿no? Comencé, mi voz tan tranquila que tuvieron que inclinarse para oírme. Ver el valor que otras personas, extraños, le dan a mi trabajo y a mi nombre. Los miré directamente a los ojos, primero a Javier, luego a Carla. Por primera vez en mucho tiempo, no vieron al anciano frágil y confundido que habían creado. Vieron algo más, una chispa de acero en el fondo de mis pupilas que los hizo retroceder un paso, instintivamente. La sonrisa de Javier vaciló y la expresión de Carla se endureció, sus ojos entrecerrándose mientras intentaba descifrar el cambio repentino en la dinámica. El juego, su juego, había terminado. Metí la mano en el bolsillo interior de mi saco. Sus miradas siguieron mi movimiento, quizás esperando que sacara un pañuelo para secarme el sudor. Pero lo que saqué fue la pequeña libreta de cuero de mi esposa. El aire pareció congelarse a nuestro alrededor. He estado llevando un registro, dije, abriéndola en una página marcada. Mi voz era monótona, como si estuviera leyendo un informe de sus visitas, de su amabilidad. Comencé a leer. Martes, 14 de abril. Visita de 12 minutos. Carla comentó que mi medicina es muy cara. 2 días antes la vi estrenando un auto nuevo que, según mis cálculos, cuesta más que mis medicinas de los próximos 10 años. Pasé la página. Viernes, 22 de mayo. Javier me pidió un préstamo de mi pensión para una emergencia. Acababa de volver de un fin de semana en un resort de esquí, según vi en sus redes sociales. Javier se puso pálido. Su boca se abrió y se cerró sin emitir sonido. Carla me miraba con un odio puro, despojada de cualquier disfraz. También investigué un poco más. Continué guardando la libreta. La casa familiar, la que vendieron por $400,000 para simplificar mi vida, en realidad se vendió por $750,000. Y la maquinaria de la empresa, esa que supuestamente estaba obsoleta y casi sin valor, la vendieron a una compañía internacional por más de $1,500,000 apenas un mes después de que firmé sus papeles. Cada cifra era un golpe, un martillazo en la estructura de su engaño. No había ira en mi voz, solo el peso frío e innegable de la verdad. Les había devuelto su propia contabilidad, la que creyeron que yo nunca sería capaz de hacer. Dejé que el silencio se asentara por un momento, un silencio pesado y acusador. Luego me enfoqué solo en mi hijo. Nunca se trató del dinero, Javier. Nunca lo fue para mí, dije,
y mi voz se quebró por primera vez no de debilidad, sino de una profunda y antigua decepción. Se trataba del respeto, de la dignidad. Creíste que mi silencio era senilidad, que mi dolor por tu madre me había vuelto un tonto, pero mi silencio solo era yo, dándote el espacio suficiente para que me mostraras quién eras realmente, sin que yo te dijera nada. Lo miré fijamente, esperando que viera el abismo que había creado entre nosotros. Y lo hiciste, hijo. Vaya que lo hiciste. Me mostraste exactamente quién eres. La palabra hijo salió de mi boca como un veredicto final, el cierre de un capítulo que nunca quise escribir. Carla, recuperando un ápice de su audacia, dio un paso al frente. «Papá, esto es un malentendido terrible, podemos arreglarlo», comenzó a susurrar con urgencia. Levanté una mano, no con fuerza, sino con una autoridad que la detuvo en seco. Entonces levanté la voz, lo suficiente para que Julián y algunos invitados cercanos pudieran oírme con claridad. «Julián», llamé. El galerista se acercó, su rostro una mezcla de curiosidad y preocupación. «Quiero hacer un anuncio formal. Todos los ingresos de esta subasta, así como la totalidad de mi patrimonio actual y futuro, serán transferidos irrevocablemente a la recién creada Fundación Alejandro García, dedicada a otorgar becas a jóvenes ebanistas sin recursos». Miré a Javier y a Carla. Sus rostros eran una máscara de horror puro, de comprensión, súbita y devastadora. En público, frente al mundo que anhelaban impresionar, acababan de perderlo todo. Y yo, por fin, lo había recuperado. Javier y Carla no dijeron nada. No podían. La humillación era una capa de barniz espeso que les selló los labios y les robó el color del rostro. Vi cómo se retiraban sin mirar a nadie, abriéndose paso entre la multitud que ahora los observaba no con curiosidad, sino con un desprecio silencioso. No sentí la alegría de la victoria. No era eso. Sentí el peso de una puerta que por fin se cerraba. Una puerta pesada y vieja que había estado rechinando durante años. Julián se acercó y me puso una mano en el hombro, su mirada llena de un respeto que iba más allá de mi trabajo. La gente a mi alrededor ya no solo veía los muebles, me veían a mí, al hombre detrás de la madera, y en ese silencio, en esa quietud después de la tormenta, supe que había recuperado mucho más que una fortuna. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad constructiva. La subasta fue un éxito rotundo, superando todas las expectativas y asegurando los fondos para la fundación por décadas. Lo primero que hice fue dejar ese apartamento frío e impersonal. El día de la mudanza no miré hacia atrás. Dejé allí los muebles baratos, el olor a desinfectante y el fantasma de la soledad. Mi nuevo hogar es una casa modesta, pero con un jardín trasero donde construí mi taller, un santuario de luz y olor a cedro. No tiene el lujo que Javier y Carla buscaban, pero tiene algo que ellos nunca entenderán. Tiene alma. Cada mañana entro al taller y el simple acto de respirar ese aire familiar me recuerda que estoy exactamente donde debo estar, rodeado de mis herramientas, mis diseños y mis sueños. Supe de ellos a través de Miguel, quien a su vez lo escuchó de viejos conocidos del sector. Su caída fue tan rápida como silenciosa. El círculo social que tanto se esforzaron por cultivar les dio la espalda. Nadie quiere asociarse con la clase de personas que estafan a su propio padre en su momento de mayor dolor. El dinero que me robaron, que sin duda todavía tienen, se convirtió en una especie de veneno. Viven en una jaula de oro que ellos mismos construyeron, pero ahora las paredes son de vergüenza. Intentaron impugnar la creación de la fundación, alegando mi incapacidad mental, pero el testimonio de Julián, de mi médico y de mis nuevos socios desestimó su reclamo casi de inmediato. Se quedaron con el dinero sucio, pero perdieron su nombre, su reputación y, lo más importante, cualquier vestigio de familia. Mi vida ahora tiene un ritmo que creía haber perdido para siempre. 3 veces por semana, las puertas de mi taller se abren para los becados de la fundación, jóvenes con manos talentosas y bolsillos vacíos, con la misma chispa en los ojos que yo tenía a su edad. Les enseño a escuchar a la madera, a respetar la herramienta, a encontrar su propia voz en el grano de un roble o la suavidad de un cerezo, su risa y el sonido constante del lijado y el
Martilleo han reemplazado el silencio opresivo de mi antiguo apartamento. No estoy construyendo un imperio, estoy cultivando un legado. Ver sus rostros iluminarse cuando terminan su primera pieza es una recompensa mayor que cualquier cheque que la galería pudiera haberme dado. Les estoy dando lo que mi hijo nunca quiso, la oportunidad de construir algo con sus propias manos. Hace un mes recibí una carta. La reconocí por la caligrafía apurada y furiosa de Carla. No la abrí de inmediato. La dejé sobre mi mesa de trabajo durante un día entero, como un objeto extraño de una vida pasada. Cuando finalmente la leí, no encontré ni una pizca de arrepentimiento. Era un torrente de acusaciones, de victimismo. Me culpaba de su ruina social, de haber sido cruel y desnaturalizado. Decía que ese dinero era el derecho de Javier, su herencia. No pedía perdón, exigía justicia para ellos. Quemé la carta en un viejo barril de metal en el jardín, mientras las llamas consumían sus palabras llenas de odio. Sentí una última punzada de tristeza, no por mí, sino por ellos. Estaban tan perdidos en su propia codicia que eran incapaces de ver la verdad, incluso cuando ésta les había explotado en la cara. A veces, por la noche, me siento en el porche de mi casa, con el aroma del taller flotando en el aire, y pienso en todo el camino recorrido. La traición me rompió, sí, pero de las astillas de esa ruptura construí algo más fuerte, algo que me pertenece de verdad. No albergo odio en mi corazón, porque el odio es un ancla que te impide avanzar. Lo que siento es una profunda y serena paz. Entendí que la verdadera riqueza nunca estuvo en las cuentas bancarias ni en los títulos de propiedad que me quitaron. El verdadero valor residía en la dignidad que me negué a perder, en el respeto que se gana con las manos y el corazón, y en el legado que no se hereda, sino que se construye, día a día, con cada pieza de madera y cada vida que tocas. Si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje de resiliencia y valor propio, por favor, comparte este video. Y no olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar la fuerza para reconstruir tu vida, incluso cuando el mundo intenta derribarte. Gracias por escucharme. La noche en la galería no terminó con una celebración ruidosa, sino con un silencio profundo y sanador. Mientras Javier y Carla desaparecían entre la multitud, llevándose consigo su vergüenza, yo me quedé un momento más, observando mis creaciones. Ya no veía en ellas el reflejo de mi dolor o mi rabia, sino la prueba de mi resiliencia. Julián se encargó de todo con una discreción impecable, y cuando salí a la calle, el aire frío de la noche se sintió diferente, más limpio. No regresé al apartamento que había sido mi prisión. Miguel me esperaba en su viejo auto y me llevó a su casa. Esa noche dormí en un cuarto de huéspedes lleno de libros y fotos familiares, y por primera vez en años, el silencio no me pesó. Era un silencio lleno de posibilidades. El silencio de una página en blanco esperando a ser escrita. En las semanas siguientes, mi vida se transformó. Con la ayuda de Julián y un abogado honesto, establecimos la Fundación Vargas. Insistí en que llevara el nombre de mi esposa también, Elena, porque fue su amor y su fe en mi talento lo que plantó la semilla de todo esto. Ver los documentos oficiales, con nuestro legado asegurado para ayudar a otros, fue más gratificante que cualquier cheque. No se trataba de desheredar a mi hijo, se trataba de redirigir la herencia hacia donde realmente sería valorada. El dinero obtenido en la subasta se convirtió en el cimiento de algo nuevo, algo que crecería y daría frutos mucho después de que yo me fuera. Fue el acto final de construcción de mi vida, no con madera y clavos, sino con propósito y generosidad. Hoy vivo en una pequeña casa con un gran jardín trasero, donde he construido el taller de mis sueños. No es grande ni lujoso, pero la luz del sol entra a raudales por los ventanales y el aire siempre huele a pino y a barniz fresco. 3 veces por semana recibo a los primeros becarios de la fundación, jóvenes con manos ásperas y ojos brillantes de ilusión. Les enseño los secretos que mi padre me enseñó a mí y que yo intenté enseñarle a Javier. Ver su pasión, su respeto por el oficio, ha llenado el vacío que dejó la traición. El sonido de sus risas y del trabajo constante ha ahuyentado los fantasmas del pasado. Aquí
No soy un anciano olvidado, soy el maestro Alejandro. Y mi vida de nuevo tiene un ritmo y una melodía. Nunca volví a saber de Javier o Carla directamente. Miguel me contó que vendieron la casa lujosa y se mudaron a otra ciudad, tratando de escapar del estigma que ahora llevaba su apellido. A veces los imagino sentados en una sala llena de muebles caros pero sin historia, con el dinero que me quitaron guardado en un banco, pero con un vacío en el alma que ninguna cantidad puede llenar. No siento alegría por su desgracia, solo una profunda lástima. Su castigo no fue mi venganza, sino la consecuencia natural de sus actos. Se quedaron con el dinero, pero perdieron todo lo demás: el respeto, la comunidad y, lo más triste de todo, la capacidad de mirar a su propio padre a los ojos. Son prisioneros de una riqueza que los ha empobrecido por dentro. He aprendido que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que respeta tu espíritu. La traición me despojó de mi hogar y mi negocio, pero me obligó a encontrar mi verdadero valor, uno que no podía ser medido en dólares ni vendido en una subasta. Descubrí que la dignidad es la única posesión que nadie te puede quitar si no la entregas tú mismo. Mi verdadera fortuna nunca estuvo en una cuenta bancaria, sino en el conocimiento de mis manos, en la integridad de mi trabajo y en la paz que siento ahora al final de cada día, sabiendo que he construido un legado que no se basa en lo que dejé atrás, sino en lo que ayudé a crear en los demás. Esa es la pieza final, la más importante que he construido en toda mi vida. Si mi historia te ha recordado la importancia de tu propio valor, o si conoces a alguien que lucha por encontrar su voz después de una traición, te pido que compartas este video. A veces, saber que no estamos solos en nuestras batallas es el primer paso para empezar a sanar. No olvides suscribirte para escuchar más relatos sobre la fuerza del espíritu humano y la capacidad de reconstruirnos. Gracias por haberme acompañado en este viaje. Tu tiempo es el regalo más valioso.